Bienvenidos y gracias por observar este tutorial en donde se explica el concepto de torque o momento de fuerza y se resuelve un ejercicio donde se halla el torque o momento de fuerza. El torque o momento de fuerza es la medida vectorial de la fuerza que se aplica para hacer girar un objeto. Observemos en este caso, esta llave al aplicarle una fuerza en este sentido hace girar esta tuerca en este sentido sobre este tornillo que viene a ser el eje o punto de giro. Para el torque es necesario tener en cuenta el brazo, o sea, la distancia desde el punto donde gira el objeto hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Se aprecia que al aplicar la fuerza en esta llave, ella se mueve en el sentido de las manecillas del reloj y por tal razón la tuerca también girará en el sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Dicho giro hace que la tuerca se mueva en este sentido, o sea que se va introduciendo sobre el tornillo o eje de giro. El torque es el resultado del producto entre la fuerza que se aplica y su distancia al punto o eje de giro del objeto. Aquí tenemos la fórmula. Se identifica el torque con la letra griega tau y es igual al producto de la fuerza aplicada por la distancia del brazo. También la podemos representar en esta forma. Torque igual a fuerza por distancia. Se debe tener en cuenta que cuando la fuerza hace girar esta llave en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, sentido horario, la tuerca también se moverá en este sentido y se identifican con signo negativo. En este caso, el torque tendrá sentido negativo. En este otro ejemplo, si la fuerza se aplica en este sentido, la llave girará en el sentido contrario de las manecillas del reloj, o sea, antihorario. Se identifica en este caso con signo positivo. Y la tuerca girará también en el sentido antihorario. Y la tuerca saldrá del tornillo porque se moverá en este sentido. Ambas en este caso se identifican con signo positivo. Por tal motivo, este es un torque positivo. Observemos este otro ejemplo. Aquí tenemos una llave para aflojar o introducir un perno en una llanta. Cuando se aplica la fuerza sobre esta llave y la hace girar en el sentido de las manecillas del reloj, se identifica con el signo negativo y el brazo o distancia está desde este punto donde se está aplicando la fuerza hasta este punto donde se encuentra el eje de giro de este perno. También el perno girará en el sentido de las manecillas del reloj, identificada con el signo negativo. El giro en este sentido hace que el perno se introduzca sobre el tornillo que lo sostiene. Este torque o momento de fuerza es negativo. En este caso, cuando al aplicarle la fuerza a esta llave la mueve en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, antihorario, se identifica con signo positivo. Y esto hace que el perno también gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj y el perno se moverá en este sentido, o sea que sale del tornillo donde se encuentra incrustado. Este viene a ser un torque positivo. Las unidades en que se expresa el torque son, por el lado de la fuerza, los newton multiplicados por los metros, que viene a ser la distancia del brazo. En esta tarjeta se encuentra el enlace de una lista de reproducción de física, en donde se encuentran diversos tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten e inclusive se suscriban a este canal y lo compartan con sus amistades. Otros ejemplos en donde se aplica el torque o momento de fuerza son los siguientes. Primero, aquí apreciamos cuando se aplica una fuerza para hacer girar la tapa de esta gaseosa y se quiera abrir o cerrar. Cuando se abre
o se cierra una puerta, también se puede apreciar el momento de fuerza o torque. El eje de giro está sobre las bisagras de la puerta y el brazo es la distancia entre la manija de la puerta y el eje de giro, o sea, las bisagras. En el movimiento de estos piñones también se puede apreciar el torque o momento de fuerza. Un cuarto ejemplo es en el caso de este ciclista. Aquí se encuentra la fuerza aplicada sobre los pedales y la distancia o brazo es entre el pedal y el plato que gira gracias a la fuerza que se ejerce sobre el pedal. Otro ejemplo es el caso de este timón de este barco, en donde el torque se aprecia en la fuerza aplicada para girar el timón y el brazo es la distancia desde donde se aplica la fuerza aquí al eje o punto de giro. Otro ejemplo se presenta en el cuerpo humano. Aquí vamos a tener este movimiento de este brazo. El brazo se encuentra entre este punto de rotación o giro y la mano, que es donde se está aplicando la fuerza. A continuación, analizamos un ejercicio donde se aplica el torque o momento de fuerza. A esta llave se le aplica una fuerza de 5 newton. Y como se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, tienen signo negativo. El brazo o distancia entre el punto donde se aplica la fuerza y el punto donde gira la tuerca es de 0,15 metros. Nos piden hallar el torque o momento de fuerza. Aplicamos la fórmula. Torque es igual a fuerza por brazo o fuerza por distancia. Hacemos el reemplazo de los valores. Aquí la fuerza es de menos 5 newton y se multiplica por la distancia, que viene a ser 0,15 metros. El resultado de esta operación nos da un torque igual a menos 0,75 newton por metro. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube comoaprendermas.com y la página web www.comoaprendermas.com.